4, 6, 6, 2, 8, 0, 1, 2, 0, 8, 6, 3. Bienvenidos al Fin de los Tiempos, el podcast en donde cada 15 días deconstruimos el sistema patriarcal en el capitalismo tardío, entre cervezas y pizza. Hoy estamos entre palomitas y agua. Y no mames, si supieras las ganas que tengo de una cerveza. O sea, estoy muy consciente de que tengo Pacífico en el refri, pero terminando de grabar este episodio vamos a consumir hongos, entonces no puedo pistear. Tengo calor en la boca. Mi cuerpo me pide abrir una Pacífico y no puedo. Pero está bien, porque si no me daría síndrome de serotonina y ya no quiero pasar por eso otra vez. Entonces, pues bueno. ¿No quieres ponerle hielo a tu agua? Sí, a ver, espérenme tantito. Buena audiencia, quedamos solos, ustedes y yo. ¿Qué cuentan? Espero que estén muy bien, audiencia. Cuídense mucho, no se olviden también de hidratarse. Ok, ya volvió Natalia. Shh. ¿Estabas platicando con ellos? ¿Lista? Sí. Sale. Teorías de conspiración. ¿Qué onda, dijera Natalia, con las teorías de conspiración? ¿Qué hubo con? Pues, ¿qué onda con las teorías de conspiración, Aldo? ¿Tú crees que es fácil que tú puedas creer en una teoría de conspiración? No. Yo digo que eres todo lo contrario. Soy demasiado escéptico. Así como hay gente muy susceptible y que cree en putiza todo lo que le pongas enfrente, siento que tú estás completamente del otro lado, que aunque te estén poniendo enfrente las pruebas, todavía te cuesta porque es un... ok, pero déjame checar y triple check información. Que está bien, ¿no? Supongo. No, sí. Hay gente que sí es muy fácil que crea en estas cosas. Y es divertido, ¿no? O sea, seguir esas teorías de conspiración, así como de que ves un video y luego te metes otro video y empiezas a platicar con tus amistades. Es divertido, ¿no? Pensar que los extraterrestres existen o nos visitan, o eso que los reptilianos controlan todo el mundo, ¿no? Pues así que digas qué bárbaro, qué funny, pues tampoco, ¿no? Porque normalmente las teorías conspirativas están culeras. Suelen ser como cosas feas. Pero da como cierto... Es que es morbo. O sea, al final sí te da como un... Ay, esto, y estoy abriendo los ojos y me estoy quitando la venda de los ojos. Y yo ya tengo esta información y la comparto contigo y mira, te paso esta teoría y tú pásame esta y te metes en una comunidad. Y, o sea, yo siento que es una espiral bien cabrona en la que mientras más te metes, terminas siendo terraplanista. Que dices, güey, espérate, una cosa es lo divertido, lo padre, lo que, jaja, qué chido. O el video de que si, no sé, Jennifer López parpadea raro y se le ve un tercer párpado ahí en medio metido como si fuera reptil. E incluso en redes sociales hay gente que nos dice reptil o reptiliano por creencia de que el algoritmo lo va a bajar. O sea, no es como que a una persona le pasara y dijera, ay, es que me bajaron el video o me lo quitaron o de repente lo eliminaron. Parte de la misma conspiración, ¿no? Ajá, no es un puta, sí pasó, entonces no puedo decir esta palabra porque el algoritmo me chinga, déjamelo censuro. Desde inicio es censurado porque ya tienes la creencia de que si tienes esa palabra ahí, o van a ir atrás de ti o te van a bajar el video, cosas así, ¿no? Sí, pero te digo, sí da como, no sé cómo se le puede llamar, como tal vez algo catártico el seguir estas... como dicen los mismos conspiranoicos, de seguir el conejo blanco, ¿no? Ajá. O sea, mientras andaba investigando, me acordé de las estaciones de números y ya andaba bien metido en eso, andaba escuchando todas las estaciones de números, las transmisiones, y luego me metí a un canal en YouTube que se llama WebDriver Torso. Están rarísimos esos videos. Son secuencias de cuadros con pitidos y pip, 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 y así es todo el video, cuadros nada más. Y no saben qué pedo, ¿no? Entonces hay teorías de eso. Estaba viendo sobre una serie de imágenes que se llama Cicada 3301, que empezaron a salir así como un juego de realidad aumentada. Te daban una imagen y tenías que descifrar la imagen, pero nadie sabe quién era Cicada 3301, quién sacó esas imágenes. Se supone que era como para reclutar a gente inteligente. Nadie nunca terminó los acertijos, de hecho. Que todos estamos bien pendejos. O sea, andaba bien metido ya en estos. Me dormí a la 1:30 por andar viendo todas estas madres. Y es divertido, te digo, al menos esa parte, porque sí puede ser bastante angustiante si crees en esto, pero lo que creo es que las teorías de conspiración le dan sentido a un mundo caótico, ¿no? O sea, creo que incluso se puede relacionar con nuestro episodio de esoterismo. O sea, ¿por qué la gente tiene creencias esotéricas? Porque al universo le vales madre. Y pensar que algo le da orden, sentido a ese universo caótico. Creo que las teorías de conspiración también, ¿no?
Pues es que al final es entender nuestra realidad desde algo que fundamente por qué estamos tan jodidos. O sea, algo Sí. que explique por qué las élites deciden cómo funciona el mundo, básicamente. Ajá. Y eso no es ningún secreto. Hay muchas cosas que nacen de ahí, pero creo que es desde el principio básico de que las élites controlan el planeta. Y sí, al final sí tienen muchísimo más poder de lo que cualquier ser humano tiene, pero no necesariamente eso quiere decir que todas las narrativas y todas las cosas que salen en internet son verdaderas. Aquí es poder y dinero, ¿no? No necesariamente que haya sido un reptil que cogió con un humano y entonces de ahí salió otra especie, o que llegara una especie del planeta que ha coexistido con los humanos desde hace muchísimos años, pero que sus descendientes son actualmente quienes controlan el planeta, que Beyoncé es reptiliana. Sí, y es que además, o sea, creo que dan cierto poder, como el decir yo sé algo que Tú no. los demás no. Ajá. Ajá. De que conectaste los puntos, o sea, no eres una oveja. De que ya te tomaste la pastilla roja. Sí. Te da este poder y este control como que estás consciente de que vives en la Matrix y estás siguiendo los pasos para poder despertar de la Matrix. Sí, pero sí le veo un pedo a seguir las teorías de conspiración. O sea, si crees en ovnis, chido, bien por ti, ¿no? Pero sí puede haber consecuencias negativas. No sé si podamos empezar platicando como para demostrar hasta dónde puede llegar esto de lo que pasó en Comet Ping Pong. Sí. Resulta que el 4 de diciembre del 2016, un tipo entró con un AR-15 a un restaurante, al Comet Ping Pong en Washington, D.C. Disparó 3 veces. Los disparos pegaron en la pared, nadie resultó lastimado. Pero este fulano dijo que había ido a esa pizzería a investigar sobre una teoría de conspiración, que quería liberar a niños del sótano. Pero en ese restaurante ni siquiera hay sótano. Llegó disparando, diciendo quiero entrar al sótano. Y todo por una estúpida teoría de conspiración. Y no es lo único que ha pasado. O sea, otro hombre prendió fuego al restaurante en el 2019. Pobrecitos. Los empleados han sido amenazados. Y en este lugar también hay conciertos. O sea, tiene un área como de conciertos. Las bandas que han estado ahí también han sido amenazadas. Como si fueran parte todos de lo mismo. Ajá, y todo por una teoría de conspiración toda estúpida. Y esta teoría conspirativa es mucho más conocida de lo que creen. Probablemente la han escuchado, probablemente la han platicado. Probablemente ustedes son de las personas que piensan que porque se publican los archivos de Epstein, esta teoría ya está confirmada, pero eso lo hablamos más adelante. Entonces, a eso te puede llevar las teorías de conspiración. Pueden ser bastante peligrosas porque te llevan a esos extremos. Te puedes volver antivacuna. Te puede hacer terraplanista. Exacto, ¿no? Qué oso ser terraplanista. Si en algún momento llego a ser terraplanista, ya me perdí, ya me perdieron, ya no soy quien era. Exactamente, o sea, ¿cómo llegamos al punto en que hay gente que cree que la pinche tierra es plana? Sí, no, está muy cabrón. Los argumentos, obviamente entre comillas que te dan, está neta dices, no mames, ¿con quién estoy hablando, güey? Sí, si sigues estas teorías de conspiración, empiezas a creer todo y nada. Piensas que todo es posible y que nada es verdad. Y entonces desacreditas siglos de ciencia porque ya no crees en las instituciones. Y la ciencia, a final de cuentas, es una institución, ¿no? Me gustaría clavarnos tantito en el riesgo de que una persona pueda ser antivacuna. Ajá, ok. Es que, a ver, o sea, es uno de los ejemplos más claros, el movimiento anti-vaxxer. Y es que muchas teorías conspirativas dicen que las vacunas causan autismo, contienen microchips y son parte del control poblacional. Sí. Esto está relacionado con la difusión del artículo fraudulento del médico Andrew Wakefield, que vinculaba la vacuna MMR Vaccine con el autismo. Sí, hizo muchísimo daño ese pinche científico. Este estudio ya fue desmentido, ya fue retirado, pero el daño ya estaba hecho. La gente ya había pensado en esto, ya se había implantado en la mente por lo mismo de que cuando ya eres una persona que cae fácil en estas teorías conspirativas, cualquier cosa que te digan te la compras muy rápido. Las consecuencias es que reaparecen enfermedades, hay menor cobertura de vacunación y hay brotes que podrían ser 100% evitables, pero por gente así de pendeja, por eso tenemos ahorita el sarampión que hace muchísimos años no se veían. Sí, da mucho coraje, la neta. Y esto porque en Estados Unidos, o sea, a ver, en México sí existe el movimiento antivacunas, sí hay personas así de pendejas, pero esto está muy fuerte en Estados Unidos. O sea, en Estados Unidos hay muchísimas personas que son antivaxxer y al final, por ser nuestros vecinos directos, pues mucho de eso se viene para acá. Sí, nos llega como de rebote, ¿no? Pero es que y en Estados Unidos, ¿qué es? El secretario de salud o algo así, es antivacunas. O sea, no mames. Desde el punto más alto de gobierno. Pues pero vea quién tienen de presidente. Tienen un pinche criminal de presidente. No podemos esperar mucho en general de nadie que tenga control y poder en Estados Unidos. Pero bueno,
¿Te acuerdas que hace poquito se decía que el gobierno de Estados Unidos había como aceptado la existencia de extraterrestres y que habían como que publicado todas las pruebas que tenían? Ajá, como cada 6 meses dicen eso. Pero es que esto, o sea, la última vez se hizo como, ya, es un hecho. Ahora sí, haya sido cortina de humo o no, se publicaron cosas en donde, creo que de, ¿cómo se llama el área qué? 51. 51. Que lo que hacían en el área 51, que ya era pública la información. Entonces mucha gente decía, ¿por qué nos está hablando de esto? O sea, güey, literal nos están dando lo que pedimos tantísimos años. Está aquí en el poder de nuestras manos y no se está hablando de esto. Y después investigas tantito y no, en ningún momento fue algo que estuviera comprobable. O sea, algo que dijeras, ah, sí, el gobierno de Estados Unidos publicó esto, que son fotos reales de extraterrestres de tal año y que lo tienen ahorita los cuerpos ahí, bla, bla, pues no. No, claro que no. Hubo un tipo que testificó en Congreso y es eso, me imagino a lo que te refieres, porque decían, no manches, si ya están testificando frente a Congreso, pero ese güey estaba testificando no lo que él vio, no lo que él vivió, sino lo que alguien más le dijo que vio. Sí. O sea, no mames. O sea, y justo ahorita que lo mencionas, el testimonio que hizo explotar este tema fue en el 2023. Un exoficial de inteligencia que declaró ante el Congreso y dijo que el gobierno tenía naves de origen no humano, restos biológicos de sus pilotos, pero no presentó evidencia pública. O sea, al final no porque un güey lo diga ya es real. Sí, ya es real. Y realmente sabemos qué se ha hecho en el Área 51. Ahí es donde se hacían los bombarderos experimentales. O sea, el bombardero B2 lo fabricaron en el Área 51. Por eso tanto secreto, porque obviamente no quieren revelar sus armas, pero no es que haya extraterrestres. Y bueno, y todo esto justamente, creo que la teoría así como conspiranoica que se empezó a popularizar realmente, a hacerse como más masiva, fue como en Roswell, ¿no? En 1947, cuando según esto se estrelló una nave extraterrestre. Se descubrieron restos metálicos de una aleación desconocida para el humano. Y el gobierno trató de encubrirlo diciendo, no, es un globo meteorológico, aquí no pasó nada. Pero hizo un muy mal trabajo el gobierno y realmente pasó algo. Pero ¿qué fue lo que pasó? Que el gobierno, es en el 47, o sea, ya estaba empezando la Guerra Fría, estaba desarrollando una serie secreta de globos para detectar, por ejemplo, pruebas nucleares en la Unión Soviética. Y pues uno de estos globos se estrelló. Y aunque ahorita sabemos ya qué pasó, o sea, para muchas personas solo demostró que el gobierno había estado mintiendo, lo que llevó aún más teorías de conspiración y a la fecha. Sí, y es que el pedo de que el gobierno mienta, ¿cómo lo digo? ¿Oculte cosas a la gente? Sí, o sea, esto solamente le da más poder a las teorías de conspiración. Y la respuesta era muy sencilla, era pruebas militares. Sí, güey, sí te mintieron, pero era por esto, que está de la verga, pero es esto. Sí. Pero tú te vas en otro extremo completamente opuesto, que es, güey, ¿en qué momento tenía eso algo que ver? Sí, me acuerdo de que Trevor Noah en su podcast, hablando con Cleo Abram, él dice de que una vez estaba conversando con un güey que había sido agente de la CIA y le pregunta a Trevor Noah, oye güey, o sea, bueno, no sé si le dijo güey, las teorías de conspiración, ¿esa gente está en lo cierto? Y que este fulano le dijo que la CIA se ríen de las teorías de conspiración y todo eso, pero añadió, y aquí cito, aunque también nos alegramos de que sean tan descabelladas, porque muchas veces dan en el clavo. Y aquí Trevor Noah dice que le cambió como su perspectiva. O sea, damos por hecho que un teórico de conspiración siempre se equivoca. Y entonces lo que básicamente ese fulano le dijo, no, a veces tienen razón, pero las cosas en las que se equivocan son tan frecuentes y tan descabelladas que eclipsan las cosas en las que sí aciertan. Obviamente esto es lo que dice Trevor Noah, este comediante. Quién sabe, ¿no? Capaz si este güey con el que él platicó también le estaba mintiendo, ¿no? Por ejemplo, no sé ahorita si estás enterado o al pendiente de redes de lo del pedo de Jim Carrey. No. Pues de repente sale Jim Carrey, un video de Jim Carrey, sale hablando y la gente no lo reconocía. O sea, la gente decía, ¿quién chingados es ese güey? Se empezó a hacer una teoría de conspiración de que ya lo habían matado y alguien lo estaba suplantando, alguien estaba suplantando su identidad porque se veía súper diferente. Y sí se ve súper diferente. O sea, la neta, si dices, güey, ¿quién es ese güey? Sus ojos se ven completamente diferentes, su mirada. Y es que la cosa es que Jim Carrey ya lleva varios años hablando de esos temas y hablando sobre los Illuminati. Dijo algo que no me acuerdo qué era y
y como que no le gustó, esa es la teoría de conspiración, que no le gustó a las élites, mataron a su novia, después él se quedó callado varios años y luego volvió. Y es que hay muchos videos en donde sí dices, pues algo sabe, ¿no? Lo quiere hablar, pero no sé qué pedo. Hay gente que dice que más bien es mentalmente inestable y hay quienes dicen, güey, es Jim Carrey, está metido en todo ese pedo, claro que tiene un chingo de información. O sea, se siente como que Jim Carrey está del lado bueno de la historia, desde un quiero exponerlos. Y de repente sale esto de que la gente no lo reconocía y decían, ¿qué pedo con este güey? O sea, ese güey no es Jim Carrey. Entonces ya decían que ya se habían deshecho de él y que alguien lo estaba reemplazando, ¿no? Alguien estaba haciendo robo de identidad. El internet se inundó de esto, ¿no? De gente que sí creía, gente que no creía, gente que defendía a capa y espada un güey, claro que es Jim Carrey, solo se operó la cara, no mames. Y el otro lado del internet diciendo, no mames, está súper evidente que no es, güey. Y relacionándolo con todo lo que venía de años atrás, ¿no? De las cosas de las que hablaba este güey. Después publica es como un artista que hace como máscaras y cosas, como que falsifica rostros de gente famosa y él se viste como si fuera esas personas y de eso va como su arte de maquillaje, ¿no? Y publicó que él había sido quien fue ese día, o sea que realmente no era Jim Carrey, que era este güey y era una foto de una máscara. Se supone que la máscara que se había puesto para ese día, maquillaje y no sé qué cosas, unos dientes. Después, si ves con atención la foto, está hecha con inteligencia artificial. Está pedorrísima hecha esa pinche imagen. Entonces, más reforzó la idea de ¿qué pedo con esto, güey? O sea, lo que se cree actualmente es, sale quién sabe quién a interpretar a Jim Carrey. La gente no se lo compra y como no funcionó, le pagan a este güey para que diga, era una broma, fui yo interpreté a este güey, nada más pues era uno de mis actos. Y la gente piensa como, ¿y por qué no ha salido Jim Carrey a decir nada? Entonces actualmente se cree eso, que Jim Carrey ya no existe. Ahí es hasta donde va el tema. Me alegro de no pasar mucho tiempo en internet. Y está muy cabrón, ¿eh? Si me preguntas a mí, yo creo, me convence más la teoría conspirativa. No. Es que velo. Se me hace feo porque digo, es que no es la primera vez que pasa. O sea, ya habían dicho lo mismo de Avril Lavigne, que realmente quien vemos ahorita como Avril Lavigne no es Avril Lavigne, que la reemplazaron hace un chingo. Lo mismo dicen de Ariana Grande. O sea, no es la primera vez que pasa, pues. Pero es que la neta, sí ves ese güey y dices, ¿qué pido? O sea, ¿de qué va esto? Y una cosa es el chisme y el argüende en redes. Y otra cosa es ya hacerte terraplanista y anti-vaxxer, ¿no? Pero al final es una misma espiral. Sí, una cosa te lleva a la otra. Hay un libro que se llama A History of Fake Things on the Internet de Walter Scheider, no sé cómo se pronuncia, que él platica cómo el internet hizo que las teorías de conspiración así como que explotaran, se volvieran más populares, se propagaran mucho más. Y todo coincidió también con el ataque terrorista del 11 de septiembre. Porque justamente en esta época le llaman así como la era del .com. Era esta burbuja económica, todo el mundo haciendo páginas de internet y empezaron a hacer estos message boards con teorías de conspiración también. Y realmente a partir de ese momento del 11 de septiembre es que se formó un complejo industrial de las teorías de conspiración. Llevó estas teorías de los márgenes a la corriente principal, a que todo mundo esté platicando de ellas. Las convirtió en un negocio rentable. Hay un libro que se llama Behold a Pale Horse, publicado en el 91, por un tipo, el que lo escribió se llamaba Bill Cooper. Y este libro es como un manifiesto de las teorías de conspiración. Habla de todo, de ovnis, de los Illuminati, dice que el SIDA fue creado por el gobierno y llegó hasta tan punto el autor que creía que el gobierno lo estaba vigilando, aunque ya tenía órdenes de arresto por asalto, y entonces murió en un enfrentamiento con la policía. Lo detuvo un policía porque se pasó un alto o algo así, el güey sacó la pistola y el policía lo mató. No mames. Y lo que este güey decía, Bill Cooper, era: se está jugando una gran partida de ajedrez a un nivel que apenas podemos imaginar y nosotros somos los peones. Si te fijas, es como ese blueprint, ¿cómo se le puede llamar? Como el argumento que se usa actualmente. Sí. Y este Bill Cooper le dio paso a Alex Jones, que es actualmente uno de los principales que difunde teorías de conspiración por medio de InfoWars. Justo una de las cosas negativas de las teorías de conspiración es al final quién se beneficia de esto, ¿no? Por ejemplo, este güey que mencionas, Alex Jones, o sea, este güey monetiza con el miedo. Sí. Él convierte teorías conspirativas en un negocio gigante a través de InfoWars y vende suplementos y productos a la audiencia. Es un desvergue este güey. Sí, ese güey estaba ganando $10 millones al año por su programa InfoWars, que lo único que ponían eran teorías de conspiración. O sea, este güey dijo que estaban convirtiendo a las ranas en gay. ¿Ranas en gays? Estaban volviendo a las ranas gay. I don't
don't like them putting chemicals in the water that turn the friggin' frogs gay. Do you understand that? Que Obama no era ciudadano de Estados Unidos, esa teoría de conspiración que el mismo Trump sigue, y además te vendía sus pinches suplementos alimenticios. Sí. La diferencia entre Bill Cooper, que es como el papá espiritual de Alex Jones, y este mismo pendejo, es que Bill Cooper sí se creía sus mamadas y Alex Jones está dispuesto a mentir. Pero luego, ¿qué fue lo que pasó con Alex Jones? Hubo un tiroteo en una escuela primaria que se llamaba Sandy Hook, en el que murieron 20 infancias. En 20 2012. infancias murieron. Y este güey afirmaba que era un engaño, un montaje. Que los padres de las víctimas eran actores de crisis. Que todo este desvergue era una conspiración para remover las armas en Estados Unidos. Y lo que pasó es que las familias de las víctimas lo demandaron. No, y es que inmediatamente después de eso, las familias de víctimas recibieron muchísimo acoso y amenazas. Como la gente le creía a Alex Jones que todo esto era un montaje, la gente odiaba a las familias víctimas y decían como que pinches falsos, actores y no sé qué, vendidos. Después de que murió tu hijo. Imagínate, o sea, qué asco, qué horrible. Y muchas de estas familias tuvieron que mudarse varias veces porque la gente las acosaba y las amenazaba de muerte. Entonces lo demandaron y ganaron. El güey les tuvo que pagar $1,500 millones. Lo dejaron en quiebra. Qué bueno, pinche viejo. No, y al final él reconoció que el tiroteo sí había ocurrido, pero claro. ya, o sea, el daño ya estaba hecho, ya había mamado. Realmente él sabía que estaba mintiendo. También durante el COVID, este güey promovió afirmaciones falsas, como que el virus podía ser tratado con ciertos productos sin evidencia y que la pandemia estaba siendo exagerada o manipulada. Muchas plataformas eliminaron el contenido de este güey relacionado al COVID por desinformación, pero en el momento en el que lo bajan por ser desinformación, le da más poder a toda la gente que lo sigue de decir, lo están silenciando, es que no quieren que sepamos esto. Y no, güey, es porque está desinformando. Se va a chingar muchas vidas que le creen y van a intentar cosas que no deben. En el momento en que silencias a alguien, pues le das más poder. Sí, y es que ahí es lo que pasa. O sea, las teorías de conspiración no pueden ser falsificadas. No hay manera de desmentir una teoría de conspiración porque siempre hay otra teoría de conspiración para explicarlo. Sí. Te pagó el gobierno, fue un montaje para desviar la atención, están tratando de ocultar las cosas. Por eso le dicen el rabbit hole. Una vez que te metes, sigues y sigues y sigues y sigues y cada vez vas más profundo. Ah, eso es lo que yo le digo, la espiral. Ajá. Aparte, este güey, o sea, es súper radical y radicaliza mucho a la audiencia también. Usa un lenguaje extremadamente alarmista, presenta conspiraciones como hechos y divide el mundo entre patriotas y enemigos. Hace comunidades muy polarizadas. Este güey no inventó las teorías conspirativas, pero fue una de las primeras personas en convertirlas en una industria multimillonaria. Sí, las capitaliza, las vuelve populares. Incluso Trump llegó a salir en InfoWars. Pero además, ese pendejo de Alex Jones promovió la teoría de QAnon. 5, 6, 2, 8, 4. Ahora sí hablamos de QAnon y Pizzagate. ¿Quieres que profundicemos sobre ello? Sí. Qué bueno, porque si no va a quedar como media hora más corto este podcast. Pues va. Esa teoría de QAnon es como una de las más grandes y populares en la actualidad. Y realmente QAnon es una evolución de la pinche teoría de conspiración de Pizzagate, lo que causó el ataque a esa pizzería que mencionábamos en el principio. O sea, es una teoría de conspiración de abuso ritual satánico. En sí, básicamente lo que dice es que hay una camarilla mundial de pedófilos, adoradores de Satanás, que gobiernan el mundo y esencialmente que controlan todo. Controlan a los políticos, controlan los medios de comunicación, a Hollywood. Y luego, según esto, los truthers, bueno, los que creen esta mamada, creen que todo este control de esta camarilla secreta hubiera continuado su control del mundo si no hubiera sido por la elección del presidente Donald Trump. Sí, son mamadas. O sea que Donald Trump es el héroe para estos güeyes, que él vino a rescatar a los niños que estaban siendo abusados, cuando sabemos que él es el abusador. Sí. ¿Quieres platicar cómo surgió? Pues bueno, aparece en el 2016 durante la campaña presidencial de Estados Unidos. La teoría decía que políticos del Partido Demócrata de Estados Unidos estaban dirigiendo una red de tráfico sexual infantil desde una pizzería llamada Comet Ping Pong. Los conspiracionistas creían que habían correos filtrados de John Podesta, que era el jefe de campaña de Hillary Clinton, en donde habían códigos secretos. Palabras como pizza, pasta o cheese eran claves para referirse a menores. Sí, esos correos se publicaron en WikiLeaks.
ves todos los correos de John Podesta y realmente no hay nada, o sea, no hay nada que haga referencia a abuso de menores, sino todo es esa interpretación de lo que creen que hay en esos correos, de que sí, o sea, dicen, está bien rico el queso. No mames, eso quiere decir que le están sacando el líquido de las rodillas a los niños. No, y la verdad, todos estos correos eran conversaciones normales sobre comida y eventos, ¿no? Sí. El pedo es que después la teoría escala en la vida real. Retomando lo que mencionabas al inicio, esta conspiración se volvió tan viral que en diciembre del 2016, un hombre armado viaja a Washington para rescatar a los niños, entre comillas. O sea, imagínate, tú estás en tu chamba, un día normal, de repente llega un güey y empieza a disparar adentro del restaurante y no encontró absolutamente nada. Como nos decías al principio, ni siquiera había un sótano. Sí, y luego estos pendejos creen que va a haber un evento que le llaman la tormenta, que va a ser de que miles de presuntos sospechosos van a ser arrestados, encarcelados y ejecutados por ser pedófilos comedores de niños. No mames, los que sí sabemos que son abusadores, ahí siguen, son protegidos. Sí. Esto es como un nuevo pánico satánico, o sea, esto ya lo vivimos en los 80s, porque dicen que los abusos sexuales de las infancias son parte de los rituales satánicos y que los abusadores asesinan a los niños para extraer el adrenocromo. Lo usan o como droga o para mantenerse jóvenes. Pero eso, así como ahorita no solo acosan a Comet Ping Pong, también a otras pizzerías, eso también pasó en los 80s, cuando a las guarderías de niños iban la gente pensando de que ahí estaban haciendo rituales satánicos con esas infancias. Sí. O sea, ya todo esto ya lo vimos y es un pinche pánico satánico. Bien dicen que quienes olvidan la historia están condenados a repetir. Sí. ¿Y sabes a quién le echo la culpa de que se haya hecho popular aquí en Latinoamérica? ¿A Dross? Sí. Porque sacó el pinche video ese de... ¿Ya ves cómo habla? Me caga la voz de ese güey. Ya ves que sacó el video ese donde... A ver, ¿vas a hacer tu imitación de Dross? Es el ruido de los videos de Dross, ¿no lo topas? No recuerdo, nada más me acuerdo de su pinche voz molesta. En este top. Ajá. Y sacó un video donde dice, según esto, que el video de Justin Bieber, no quiero ni decir el nombre de la canción porque la voy a tener pegada ya toda la noche. No, maldita sea. Es muy pegajosa esa canción. Está chida. Y que el video habla, según esto, de la pinche conspiración, ¿no? Y ahorita es muy popular en México la teoría de Pizzagate y de lo que habla QAnon. Y de que Justin Bieber confirma esto con el video de Yomi. Ajá. También, ¿sabes qué es lo culero? Que estos güeyes empezaron a usar el hashtag Save the Children. Sí, y que era un hashtag que sí existía. Ajá, que lo usa una organización no gubernamental en Reino Unido. Y Save the Children, esta organización, ha tenido que decir numerosas veces de que no mamen, no hagan esas mamadas, o sea... Y esta organización que sí ayuda a niños. Sí. Mira, así como a ti te considero alguien que es muy difícil que crea en cualquiera de estas cosas, en el otro follow, a mi hermana, sí es muy fácil que ella crea en todo esto. Me acuerdo de conversaciones larguísimas hablando de Pizzagate, hablando de QAnon, de Justin Bieber, ahorita con los archivos de Epstein. Hay mucha gente que interpreta estos archivos como que ya todas las teorías conspirativas del 2026 para atrás se confirman con esto y es, güey, espérate, no, una cosa es una cosa y otra cosa es otra cosa. O sea, vamos a hablar de los archivos de Epstein. Sí, esto es lo que se ha publicado hasta la fecha. Eso no es una confirmación de que Pizzagate fuera real, pero bueno, después de Pizzagate nace QAnon al año siguiente, en el 2017, y lo que hace QAnon es que toman la idea central de Pizzagate, se expande a una red global de élites que trafican niños, y ya no es solamente una pizzería, sino que la teoría pasa a decir que el tráfico ocurre en gobierno, Hollywood, empresas y organizaciones internacionales. Sí, o sea, llevó esa teoría de conspiración al siguiente paso y ya ahorita casi que es un culto. Era una cuenta de Reddit, ¿no? Y de Twitter. Bueno, sí, primero en Reddit, luego de Reddit se fue a 4chan. No sé si conocen 4chan. Es horrible esa página. Es como un bulletin board, o sea, publicas imágenes. Han doxeado ahí a personas. El Gamergate empezó ahí, donde acosaban a reporteras mujeres de videojuegos. Es un asco esa página de 4chan. ¿Por qué? O sea, ¿por el tipo de gente que entra o qué? Ajá, sí, pura gente tóxica. Ok. Y de 4chan se fueron a 8chan, que es todavía peor que 4chan. Había un usuario de nombre Q Clearance Patriot,
que decía ser un funcionario gubernamental de alto nivel con autorización Q. La autorización Q se supone que es así como que tienes autorización para ver todos los documentos secretos y así. Este güey hizo a los usuarios de internet tomar un juramento de soldados digitales. Los ataques en el 2020 al Capitolio de Estados Unidos los promovió QAnon. Sean Hannity, que es un comentarista político en Fox News, difundió noticias de QAnon. Y obviamente lo que ya mencionamos, Alex Jones dijo estar en contacto personal con Q. Y luego viene Wayfair, que básicamente es Pizzagate 2.0. En julio del 2020 comenzó a circular en redes sociales una teoría conspirativa que decía que la tienda online Wayfair estaba traficando niños. Esta teoría decía que estos güeyes vendían muebles extremadamente caros, algunos por ahí de los $10,000, y algunos productos tenían nombres que coincidían con nombres de niños desaparecidos. Los conspiracionistas afirmaban que el mueble era como una clave y que al comprarlo en realidad estabas comprando al niño, no al mueble. Pero no había ninguna evidencia real que respaldara esto. El rumor empieza en Reddit, Twitter, Instagram, TikTok y Facebook. Y en solo 72 horas hubo más de 1 millón de tweets sobre el tema. No más. Influencers, cuentas de conspiraciones y usuarios comunes comenzaron a emparejar nombres de muebles con nombres de niños, interpretar números de productos como códigos y difundir teorías cada vez más elaboradas y retorcidas. Muchos de estos mensajes estaban vinculados con la comunidad conspirativa de QAnon, o sea, eran los que lo potenciaban un chingo. Sí. Y pues bueno, o sea, la realidad detrás de los precios era extremadamente simple, pero la gente de neta está bien loca. Wayfair funciona como marketplace, donde proveedores suben productos. Cuando faltan datos de precio o inventario, algunos sistemas ponen precios extremadamente altos temporalmente, como 9,999 pesos. Pero no tenía absolutamente nada que ver con el tráfico de personas. El pedo con esto es que había niños siendo señalados en internet. Por ejemplo, había una adolescente llamada Samara Duplessis. Su nombre apareció en redes como supuesta víctima, su foto se hizo extremadamente viral y la gente decía que esta chava estaba siendo vendida por Wayfair, pero en realidad ella no estaba desaparecida, sí se había perdido, pero unos días y meses antes de que esto sucediera y ya había vuelto a casa. Pero aún así, miles de personas difundieron su foto y esto resultó en que a ella le dieran un chingo de ataques de ansiedad, tenía problemas para dormir, tenía miedo de salir de su casa y tenía muchos ataques de pánico. O sea, no mames, imagínate, pobre chava, ¿no? Sí. Y uno de los efectos más graves de la conspiración de Wayfair fue en organizaciones que sí combaten la trata de personas. La Línea Nacional de Ayuda para Víctimas empezó a recibir miles de reportes falsos sobre Wayfair, solicitudes de investigar muebles, básicamente saturaron el sistema. Y mientras todo esto sucedía, víctimas reales que sí necesitaban ayuda tenían que esperar por todas las llamadas que estaban recibiendo para investigar muebles. Sí, qué mamadas. Pues básicamente, este tipo de conspiraciones empiezan con una observación confusa, usuarios de internet conectan pistas, entre comillas, influencers amplifican la historia, las redes sociales lo viralizan y personas reales terminan siendo afectadas en su vida real. Sí, de hecho. Es lo que mencionaste ahorita con el caso de Epstein. Ajá. Aquí creo que es importante no confundir teorías de conspiración con la realidad. Por ejemplo, en el 2019, cuando estaban estas pinches teorías, que Pizzagate y QAnon fueron hechas para desviar la atención. Y sí, curiosamente, los correos de John Podesta fueron publicados en la campaña electoral de Hillary Clinton y Donald Trump. Y atacaban a Hillary Clinton. QAnon piensa que Trump es el güey que va a salvar a los niños. Lo mejor es dejar de propagar de Pizzagate y enfocarnos en los verdaderos perpetradores. A final de cuentas, estas teorías de conspiración empezaron en la ultraderecha de Estados Unidos. Ya ahorita ya son muy populares, ¿no? Y todo el mundo se las cree. Pero era para atacar justamente a los miembros del Partido Demócrata de Estados Unidos. Los verdaderos pedófilos que se supone que estaban contra el Deep State, ahora ellos son quienes están en el gobierno. Sí. Y son quienes están encubriendo sus propios abusos, no porque haya rituales satánicos. No hay rituales satánicos. Así como en los 80s no hubo rituales satánicos. No se están comiendo niños, pero sí están encubriéndose entre ellos. Y además lo culero aquí es cómo el poder les da esa impunidad y cómo creyeron y creen a la fecha pues de que pueden hacer lo que quieran, como el príncipe Andrew. Sí, está muy culero. No, y la verdad, o sea, en todo lo que se ha publicado de los archivos de Epstein hay cosas horribles, extremadamente turbias. Sí. O sea, te digo, no se me haría imposible pensar que han comido gente. La neta, ya, para lo que han hecho esos güeyes, como que digo, pues no, al final no hay nada publicado sobre eso. Tampoco diría, no, sí lo hacen, está confirmado. Pues no está. Siento que ya hay demasiadas cosas turbias ahí como para todavía inventar más. Ya es asqueroso por lo que es. Si quieres realmente investigar lo que está publicado, échate los documentos, güey. Son un chingo de páginas, un chingo de fotos. Hay mucho que ver, ¿no?
Sí hay correos que sí dicen cosas muy turbias, que sí hablan de niñas. No quiero como que entrar en esos detalles morbosos porque sí están asquerosos. Sobre todo si eres una de esas personas que no quiere leer más sobre el tema. Solamente sabe que existe, pero es información que no te gusta tener cerca porque te daña. Porque a mí me pasa eso. A mí cuando leo mucho sobre estos temas, cosas que sí ya están comprobadas o que ya están ahí, son cosas que no quiero consumir y que no quiero ver porque se me quedan en la mente y se me quedan por días y pues no. Pero, pues ahí está, o sea, si lo quieres leer, ahí está. Si quieres informarte, está publicado. Pero a lo que voy es que no porque esto esté ahí, no es la confirmación de que Pizzagate sea real y de que Wayfair sea real. Esas siguen siendo teorías conspirativas que no son reales, no fueron reales, no por la isla de Epstein, entonces ya es real. O sea, no tiene nada que ver una cosa con la otra. ¿Y por qué no están estos conspiranoicos diciendo nada de Trump? Quien sí sabemos que estuvo ahí. ¿Por qué de repente todo el mundo tan callado con Trump? Sí está, o sea, bueno, al menos de las cuentas que me aparecen a mí, por el tipo de algoritmo que tengo, a mí no me salen las teorías conspirativas. O sea, sí hay gente que sigo, pero no me acuerdo el nombre ahorita, que sí hablan de las cosas de Trump, o sea, que sí mencionan, güey, por favor, hay que hablar de esto, invitar a la gente a que lo reposteen, a que lo compartan, a que sea como de, güey, si tu papá sigue siendo súper Trump lover, enséñale esto, güey, que está confirmado, documentado. Bueno, yo este tipo de contenido sí lo he visto. Sí, pero entonces ya dejar de hablar de pizzería y dejar de hablar de rituales satánicos. Sí. Porque te digo, eso es meter cosas a algo que no lo necesita, que ya es horrible en sí. Y para las víctimas no es hacerles un favor, pues, sino todo lo contrario. Pues sí. Bueno, y ya cambiando un poco de tema, Natalie Wynn sacó un video hace como un año que habla de teorías de conspiración y está hablando justamente de lo que yo quería hablar. Si pueden verlo, es un muy buen video, nada más que dura 2 horas 40 minutos. Pero ahí en ese video menciona el conspiracionismo como un modo de pensar. Básicamente lo que dice es que hay 3 como puntos claves en las personas que tienen este tipo de pensamientos. Uno, que hay intencionalismo, o sea, de que todo lo que pasa es parte de un plan determinado. A esto se le llama apofenia, nuestro sesgo a encontrar patrones. Sí. De acuerdo al intencionalismo, entonces, no hay coincidencias ni errores. O sea, si sucedió una catástrofe, alguien la provocó. Por esta como una tendencia de los humanos de que necesitamos a alguien para echarle la culpa. Otro, dualismo, que básicamente es la idea de que la historia de la humanidad es una batalla entre el bien y el mal. ¿Y esto por qué? Porque si tú no eres parte de la teoría de conspiración, o sea, dices, pues yo no soy parte de la conspiración, por lo tanto, yo soy bueno, como esta parte de hacerte sentir bien. Sí. Y el otro punto que es muy importante en el conspiracionismo, este modo de pensar, es el simbolismo. O sea, todo tiene significado y todo está conectado. En todas partes hay símbolos ocultos que podemos decodificar para encontrar la verdad. El logo de Monster, de la bebida energética, los carteles de las películas de Disney, el video de Justin Bieber, celebridades haciendo símbolos con la mano, todo tiene significado para estas personas. Pero la cosa es, si buscas lo suficiente, vas a encontrar lo que sea. Y ahorita que mencionaste la apofenia, bueno, para explicarle a la gente que no sabe bien qué es la apofenia, creo que también podríamos hablar de cómo es que se mantienen estas teorías de conspiración, o sea, por qué es tan fácil que entren como en la psique de las personas. A ver, échale. Bueno, empezando con la apofenia, es la tendencia del cerebro humano a encontrar conexiones o significados en cosas que en realidad solo son coincidencias. Por ejemplo, cuando vemos caras en las nubes, cuando encontramos un mensaje oculto en una canción, pensar que coincidencias numéricas son señales, como ver la hora y ver el famosísimo 1111 pide un deseo. Y en conspiraciones pasa cuando la gente conecta cosas como nombres similares, fechas, símbolos o simples coincidencias. Por ejemplo, acá en Pizzagate, donde algunas personas creían que palabras como pizza o pasta eran códigos secretos, que te hace pensar que un pizza o pasta es un código secreto. O sea, no había correos lo suficientemente extraños o ni siquiera de alguna forma que dijeras, sí parece un código. Pero eso habría tenido sentido si fuera de repente la palabra súper fuera de contexto o en algo que dijeras, ¿qué? No mames, ¿qué es eso? Pero pues no. Sí, oye, güey, ¿sí encargaste las pizzas? Y ya, ¿no? Ajá. Y cosas muy... de que no, pues es que todo... no solamente la palabra pizza era código, todo era código. Ajá. Entonces, el hablar de que querías una pizza con pasta de no sé qué, ya era... estabas casi especificando quiero una niña de 7 años, asiática, que bla, bla, bla. O sea, güey, ¿qué pedo con cómo la gente llegaba a estas conexiones? Y pues sí, o sea, tan cabrón fue que hasta hubo un tiroteo.
También influye mucho el sesgo de confirmación, que pues es cuando solamente buscas información que confirma lo que ya crees, ignoras la información que lo contradice, porque tú ya viste un video de TikTok que te hizo pensar en algo. Tú no quieres una información que contradiga lo que tú ya interiorizaste y lo que ya le contaste a 10 personas. Sí, no vas a quedar como pendejo. Después está el sesgo de proporcionalidad, que la idea es que el cerebro piensa eventos grandes deben tener causas grandes. Ajá. Por eso mucha gente le cuesta aceptar que eventos enormes como el 11 de septiembre puede ser resultado de decisiones humanas relativamente simples y buscan explicaciones mucho más complejas como conspiraciones globales o planes secretos gigantes. Hasta catástrofes naturales o hasta el clima, ¿no? Sí. Y no, siempre tiene que haber una explicación súper rebuscada, cabrona y rara. Sí. También pues la necesidad de control, ¿no? O sea, ayudan a manejar la incertidumbre, que era lo que platicamos hace rato. Si el mundo parece muy caótico, una conspiración ofrece una narrativa donde todo tiene explicación y hay alguien arriba que está controlando las cosas. Sí, o sea, creo que las personas prefieren creer que alguien malvado lo controla todo a que no hay nadie controlando y que la vida es azarosa y caótica, ¿no? También lo que platicamos de una comunidad e identidad, o sea, creer en estas conspiraciones te pueden dar un sentido de pertenencia, como en este movimiento de QAnon, que forman parte de un grupo especial que ve la realidad sin los lentes rosas que los demás. Y obviamente si es lo único que consumes, si es lo único que googleas y de esto estás rodeado, pues eventualmente vas a ser terraplanista. Sí, está muy difícil como dónde está la línea, ¿no? ¿Dónde termina lo divertido, lo interesante, incluso dónde termina el morbo? Una cosa es hablar de los archivos de Epstein y que no tienen que ver con teorías conspirativas, pero luego ya es que con eso validas las que habían existido y de ahí entre creer en Pizzagate y ser anti-vaxxer hay nada de distancia. Sí, o sea, si crees que le están sacando la adenocrona a bebés, que no creas que te están metiendo algo en las vacunas. Y hay cosas, por ejemplo, no sé, la gente cuando vieron el cambio de Lindsay Lohan, o sea, de lo bien que se ve, neta, hasta de eso hacen teoría conspirativa. O sea, me queda claro que ella tomó ese tratamiento que cuesta millones y millones de dólares, como diciendo que Lindsay Lohan ya comió bebés. Y como, güey, si ubicas por un lado las cirugías y por otro lado se ve muy sana. Mejoró su estilo de vida, mejoró sus hábitos, también se ha operado, también se ha hecho procedimientos quirúrgicos. Es una respuesta mucho más sencilla que pensar que pagó millones de dólares por un tratamiento que incluye comer o hacerle algo a bebés. 7, 6, 0, 3, 3, 7, 3, 5, 1. Como para empezar a cerrar, sí me gustaría decir que todo esto se complica cuando algunas teorías de conspiración han resultado ser ciertas. O ya dijimos que a las teorías de conspiración le meten elementos que sí son verdad. Nada más quiero mencionar así de pasadita, porque si no aquí igual nos vamos a meter mucho. Quería decir de uno de los más culeros del MK Ultra. Sí, no mames. Lo que quería hacer la CIA era hacer programas de control mental y desarrollar poderes telepáticos, pero usando LSD. Güey, si has tomado LSD, sabes que cero control mental, no mames. Pero lo culero es que drogaron a personas sin su consentimiento. Había algo que le llamaron la Operación Midnight Climax, donde estos güeyes de la CIA iban a burdeles, drogaban a la gente de ahí y los observaban desde espejos de una vista a ver qué les pasaba. Sin ningún rigor científico. Nada más les echaban el LSD en su bebida. No sé, como enfermos. Imagínate qué miedo que consumir LSD y no saber que estás bajo efectos del LSD. Y obviamente el programa lo terminaron con que era demasiado imprevisible el LSD. Pues obviamente, sí, güey, no mames. ¿Quieres controlar mentes con eso? No mames. Y luego se destruyó la evidencia del programa porque pues, obviamente fue totalmente inmoral. Sí. Pero se piensa que hubo miles de víctimas. Realmente no sabemos cuántas pudo haber, pero sabemos de al menos un muerto. Frank Olson, que saltó de la ventana del piso 13 en un hotel. Verga. Después de que lo drogaron con LSD. Es que sí, no mames. Si te vas a meter LSD, de por sí da miedo. O sea, hay que prepararte para consumir LSD. Y tienes que tener cuidado, o sea, con las cosas que estás consumiendo antes, que no estés en antidepresivos, que no tomes alcohol. Hay formas de cuidar la experiencia y de tener un buen viaje con LSD. Vayan al episodio de psicodélicos. Pero qué puto miedo. Quién sabe cuántas micras te metan de LSD, pero que de repente todo empiece a suceder. No mames, o sea, pinches güeyes no sabían si alguien estaba en antidepresivos, si alguien había consumido una sustancia que iba a hacer choque con esta otra. No, y estaban en un burdel. Claro que había un chingo de drogas más ahí. Ajá. No mames, el LSD es súper peligroso. Mezclar con otro tipo de drogas. No mames, qué pendejos, pinche gente culera.
para lo que es el LSD, qué miedo estar en ese estado y no saber que fue porque te pusieron LSD en tu bebida. Sí. Y realmente te digo, no había ningún rigor científico. O sea, nada más lo estaban haciendo como para divertirse casi. Era sadista. No me sorprende que haya habido un suicidio. Imagínate que tu mente de repente empieza a hacer eso. Güey, yo creo que para el güey no era una droga, para el güey fue un... Estoy loco, güey, ya, perdí la cabeza. ¿Cuánto tiempo me va a durar esto? No, a la verga, bye. Y que al final, pues si tienes depresión, sí. O sea, hay un chingo de factores que por algo lo tienen que hacer conscientes, informados. Hay muchas herramientas para tener un buen viaje, pero no mames. Uno, tienes que saber, ¿no? No, sí estuvo muy cabrón ese. Sí tienes información del experimento de Tuskegee. De MK Ultra nos pasamos a, que de hecho fue antes, pero vamos a hablar del Tuskegee Syphilis Study, que es uno de los ejemplos más graves de abuso médico y racismo cabroncísimo institucional en la historia de Estados Unidos. Fue un estudio médico realizado entre 1932 y 1972, o sea, duró un chingo de años, Sí, no, eso. por el US Public Health Service en Alabama, específicamente en Tuskegee. El objetivo oficial era estudiar cómo progresaba la sífilis sin tratamiento. A quienes estudiaron fueron 600 hombres negros pobres. 399 tenían sífilis, 201 no la tenían y estos eran el grupo de control. La mayoría eran agricultores con pocos recursos y acceso limitado a atención médica. El pedo fue que los participantes nunca fueron informados de que tenían sífilis. Los investigadores les dijeron que estaban siendo tratados por algo llamado bath blood, que era un término local para varias enfermedades. Les prometieron atención médica gratuita, comida y seguro funerario, pero en realidad no estaban siendo tratados. El punto más grave fue que en 1947 se descubrió que la penicilina curaba la sífilis. Sí, pues es una bacteria. Pero los investigadores decidieron no dar el tratamiento a los participantes, porque ellos querían seguir observando cómo avanzaba la enfermedad y cómo afectaba al cuerpo con el tiempo. O sea, ¿qué pasaba con la pinche sífilis cuando no la tratabas? O sea, en el 47 ya tenían la cura y ¿hasta cuándo te dije que terminó? 72. O sea, no mames. Solamente porque estos pendejos querían ver cómo avanzaba la enfermedad. Sí, y sin consentimiento, sin informar, siquiera que estaban enfermos. E incluso cuando algunos hombres intentaban recibir tratamiento en otros hospitales, porque pues no veían mejoras de nada, los investigadores intervenían para evitarlo. Obviamente, muchos participantes murieron o sufrieron complicaciones graves. El estudio provocó muertes que sí eran evitables, contagio a esposas y bebés nacidos con sífilis congénita. Esto se descubrió porque en 1972 un empleado del gobierno filtró esta información a la prensa. Fue un pedotote en el momento en que se supo y después del escándalo el estudio fue cancelado inmediatamente, el gobierno enfrentó demandas y se creó una comisión de investigación. Y pues básicamente el escándalo llevó a reformas importantes en la ética médica y se establecieron reglas como el consentimiento informado obligatorio. O sea, qué pendejada que tenga que pasar algo así para que se establezca la regla del consentimiento informado obligatorio, supervisión ética de investigaciones médicas y comités de revisión institucional. Y realmente todas las teorías de conspiración que han probado ser ciertas son de estudios o programas inmorales culerísimos. Sí, y a ver, con este caso vemos algo muy importante. O sea, las conspiraciones reales sí existen, pero suelen ser institucionales, burocráticas y movidas por racismo o negligencia. No se parecen a conspiraciones de internet, ni con símbolos secretos, ni con redes globales. La diferencia entre una conspiración real y una teoría conspirativa es que las conspiraciones reales dejan documentos, víctimas y responsables identificables. Sí. Mira, nada más quería mencionar así de pasadita otros de estos que han sido de pinche gobierno de Estados Unidos. La operación Mongoose, el gobierno de Estados Unidos realizó ataques terroristas en Cuba, en teoría para desestabilizar el gobierno, pero esto llevó a que la Unión Soviética pusiera misiles en Cuba. O sea, lo más cerca que estuvo el mundo de un conflicto nuclear fue por Operación Mongoose, por ataques terroristas del gobierno de Estados Unidos. Está la operación Paperclip, que después de la Segunda Guerra Mundial extrajeron a científicos nazis que estuvieron trabajando para los nazis, que eran nazis, para llevarlos a hacer armas en la Guerra Fría. ¡A la madre! ¡Qué pedo! Otro más reciente, en Pakistán, el gobierno de Estados Unidos hizo un programa de vacunas falsas. ¿What? Que le da sustento a los antivacunas, ¿no? Esta teoría. Pero lo que estaban tratando de hacer era cuando estaban buscando a Osama Bin Laden, le dijeron a las personas que los estaban vacunando y realmente solo les estaban extrayendo, creo que la sangre, para hacerles análisis de ADN, diciendo que los iban a vacunar. ¿Qué pedo? O sea, no mames.
Lo peor es que estas conspiraciones, que realmente no son conspiraciones, o sea, estos programas del gobierno de Estados Unidos son usados como evidencia de que los conspiranoicos tienen razón, así como si demostraran ser la punta del iceberg. O sea, por ejemplo, el programa de MK Ultra les interesa no como un abuso por la CIA, sino como evidencia de que el gobierno desarrolló telepatía, no de que el gobierno actuó inmoralmente. ¿Y qué es más culero? ¿Que gente murió en este programa? ¿O quieres inventarte una teoría conspiranoica de telepatía y poderes mentales? Sí. ¿Conoces la Operation Sea Spray? Como que me suena, pero a ver, cuenta. Fue un experimento militar por ahí de 1950 durante la Guerra Fría. El objetivo era estudiar cómo se dispersarían agentes biológicos en una ciudad si hubiera un ataque con armas biológicos. Sí, ya. Para probarlo, eligieron San Francisco. Sí. ¿Qué hicieron exactamente? Barcos de la Marina navegaron frente a la costa y liberaron nubes de bacterias hacia la ciudad. Las bacterias que usaron fueron Serratia marcescens y Bacillus globigii. En ese momento los científicos pensaban que eran relativamente inofensivas. O sea, dijeron, vamos a calarle con a ver qué pasa. El experimento duró varios días y el objetivo era medir cómo viajaban las partículas con el viento y qué tan rápido podían propagarse en un entorno urbano. Descubrieron que las bacterias se dispersaron por gran parte de la ciudad, miles de personas probablemente estuvieron expuestas. Poco después del experimento se reportó un caso inusual en un hospital de San Francisco, que era un güey que desarrolló una infección rara causada por la Serratia marcescens. Tristemente, el paciente murió. Obviamente generó un chingo de polémica cuando el programa se reveló décadas después. O sea, realmente cuando terminó esto, la gente no sabía nada en 1950, sino que la información salió a la luz muchos años después durante investigaciones sobre programas militares de armas biológicas. O sea, realmente los villanos no son los Illuminati, no son los Anunnaki, no son los ovnis, es el pinche gobierno inmoral de Estados Unidos. Sí, neta, nada más para ver qué pasaba. No era su intención que nadie muriera, pero pues alguien murió. Algo que menciona Natalie Wynn es que los conspiranoicos entienden la política, los sistemas económicos y estructuras de poder de manera irracional. Estas teorías de conspiración desinforman a los ciudadanos y ciudadanos desinformados pueden ser manipulados. Ese le veo el pedo. O sea, fue lo que pasó en el 2020 con QAnon, que invadieron el Capitolio de Estados Unidos. Sí, está muy cabrón. A ver, tú traes consejillos. Lo que dice la navaja de Occam es como una herramienta, ¿no? Que dice que la explicación más sencilla suele ser verdad. A ver, un ejemplo. ¿Qué es más probable? ¿Que haya un grupo internacional que haga sacrificios rituales satánicos o que los millonarios estén queriendo protegerse? Sirve preguntarse siempre cuando ves algo qué es la explicación más sencilla para entenderlo, porque las teorías de conspiración siempre son bien complicadas. Hay símbolos en todo y tienes que hacer un montón de cosas para explicarlo. ¿Qué es más sencillo? ¿Que haya sido un sesgo el que veamos un pene en un cartel de Disney o que el artista haya metido un pene en el cartel de Disney? Yo creería en el pene. Sí, porque tú eres súper falocentrista. No, pero hay veces que yo he hecho eso. Voy a buscar en las cuentas que manejas en redes sociales. Me refiero a mis propias obras. En marcas ajenas yo no hago eso. Estaría padre, ¿no? De que alguien los encuentre, pero pues no. Sí, básicamente con esto, las conspiraciones casi siempre requieren asumir cosas como que miles de personas están guardando un secreto, hay documentos nunca filtrados y son conspiraciones globales perfectamente coordinadas. Sí. Entonces, si la explicación requiere demasiados pasos ocultos, probablemente no sea la explicación. Sí, lo otro que diría es siempre verificar las fuentes. ¿Quiénes están citando? Y es que los conspiranoicos suelen decir no, yo solo estoy haciendo preguntas o yo investigué por mi cuenta. Pero cuando dicen que investigan por su cuenta... Es un video de TikTok. Ajá, son videos en redes sociales. O empiezas un video de YouTube y 2 horas después ya estás bien metido en pinches movimiento anti-vaxxer, ¿no? O sea, ¿quién te lo está diciendo? ¿Cuáles son las fuentes que tiene esa persona que te lo está diciendo? Por ejemplo, para esto me documenté ya lo mencioné, el libro A History of Fake Things on the Internet, en el episodio de The Conspiracy Files de Trueline y el episodio de Natalie Wynn de Conspiración. Si no tiene fuentes, ni le hagas caso. Y el escepticismo es bueno, o sea, yo soy muy escéptico. Hay que saber direccionarlo, es lo que yo digo. O sea, no dejar de creer en todo, sino buscar esas fuentes de información. Hay algo que se le llama lectura horizontal,
Se le llama lectura horizontal porque literal tienes en tu navegador de internet un montón de pestañas, ¿no? De que no te quedes con una sola fuente. Y sobre todo con las cosas que a nosotros nos parecen muy atractivas y que nos pueden parecer ciertas. Y si lo dice alguien en quien confías, incluyendo a nosotros en este podcast, busca otras fuentes de información, incluso quien piense lo contrario a ti. También algo que puede sentir muy caótico, pero hay que aprender a tolerar la incertidumbre. Una de las razones, como ya lo mencionamos, de que esto sea tan atractivo es que dan respuestas claras. Muchas veces la realidad tiene zonas grises por todos lados y aceptar que no siempre sabemos todo es parte del pensamiento crítico. Sí. Al final también esto vamos a que busca evidencia, no solo coincidencias. Estas teorías justo se basan en símbolos, números, fechas y coincidencias, que es como que lo que las rige, pero eso no es evidencia. Y eso al final es el mismo lo que hablábamos de la apofenia, el querer buscar patrones donde no existen. Obviamente, si tu cerebro ya está buscando ese patrón, todo va a estar conectado. Pero hay gente que no cree en las coincidencias y de entrada, si eres una persona que no cree en las coincidencias, ya valió verga. O sea, ya es un fuck, vas a buscar patrones de forma consciente e inconsciente, siempre va a haber un porqué y siempre todo va a estar conectado y ahí está mucho más cabrón que te salgas del sesgo de confirmación. Sí. Como por ejemplo, ahorita recientemente que salió la última temporada de Stranger Things, pasó algo con el último episodio de la temporada 5. Era como decir que el último episodio no había sido realmente el último episodio y que había un episodio oculto que se iba a publicar en tal fecha y la gente empezó a conectar un chingo de puntos. Esta teoría afirmaba que era una ilusión de Vecna, que todo lo que estaba sucediendo en el episodio estaban dentro de la mente de Vecna y tenían la teoría de que iba a salir un nuevo episodio que ya era el verdadero cierre. Se especulaba que el 9º episodio iba a salir el 7 de enero. Es que es un desmadre, o sea, si les contara hasta ustedes o terminarían creyendo aunque ya pasó y no sucedió nada. Y la gente lo esperaba, o sea, la gente lo esperaba con un chingo de huevos de decir, chingo mi madre si no, güey. Llega el 8 de enero, vale verga. Y no, nunca existió un episodio secreto. Sí, no, pues obviamente. El pedo ahí fue que la 5ª temporada fue escrita con las patas y por eso hay tantas inconsistencias. Los hermanos Duffer no son tan inteligentes, o sea, como que la imaginación colectiva fue mucho más padre de lo que realmente fue el final. Porque después de ver el documental que sacaron de Stranger Things, dijeron un chingo de cosas que dices, te valió verga, le escribiste con las patas, ya lo hacías con prisa, solo lo hacías por el dinero y ya X. ¿Y cómo salió esto? Porque fue una teoría conspirativa de una semana. Del 31 de diciembre al 7 de enero fue un caos, te lo juro que era un caos del internet. Pero videos que neta estaban súper rebuscados, pero al mismo tiempo muy on the face, o sea que se sentía de, no mames, sí, ¿cómo no me di cuenta? Y esto, o sea, se sentía muy real. Yo no pensaba que sí fuera a suceder, solo pensaba que mucha gente se iba a decepcionar cuando no sucediera, pero también entendía perfectamente por qué esta gente sí lo creía fielmente, porque decías, es que sí tiene sentido, pero la cosa es que si están todos estos plot holes, pues es por mal guión, güey, o sea... Sí, navaja de Occam. Sí, y por eso también lo que tiene más fuerza y más peso ahorita es que dicen que uno de los hermanos estaba casado con la cineasta Lee Janiak, no sé cómo se pronuncia, pero bueno, con Lee. Se dice que ella aportaba un chingo a todos los guiones, a la creación de personajes, básicamente que ella era la chingona, entonces es la única que no estuvo en la temporada 5 y por eso la gente dice, creo que es mucho más fácil creer de, pues esta persona que era muy importante, de repente ya no está, por eso pues salió lo que salió en la 5ª temporada, no porque tuvieran un final secreto maestro, que se demostró que pues no. Pero bueno. Para la gente que les gusten las teorías de conspiración, les voy a dejar algo para que sigan al conejo blanco, un misterio del internet. Nada, se los voy a mencionar y ya de tarea lo investigan y ven qué pedo. Semicírculo desfavorable. Busquen eso. ¿Semicírculo desfavorable? Ajá. Y bueno, los episodios los terminamos agradeciendo a algo o a alguien. ¿Tienes tú que agradecer? Estoy agradecida por... mis amigas en general. O sea, que estaba pensando en alguien en particular a quien agradecerle, pero se me vienen muchas caras a la mente, varios de mis amigas. O sea, siento que últimamente he convivido con más gente, o sea, como que he visto personas que ya llevaba rato sin ver, o estoy volviendo a salir. O sea, por ejemplo, el otro día salí con los de la oficina, que son personas que sí considero cercanos, o sea, sí son mis amigas. No sé, o sea, siento como que extrañaba esa interacción social que me estaba costando mucho recientemente. Y bien, estoy agradecida porque todavía tengo con quién salir y por el hecho de que cuando estoy afuera siempre hay alguien que de todos modos me encuentro y a quien saludo y no sé, o sea, siento que como que está volviendo a encenderse una lucecita que ya llevaba rato apagada. Sí, qué bueno, Natalia. Pues sí, siempre son importantes las amistades, siempre son como un pilar importante, ¿no? En la salud mental de las personas, yo diría. Sí, ¿y tú? Quiero agradecerle a Charles. Seguramente no va a escuchar esto porque no escucha nuestro podcast normalmente. Y antes sí lo escuchaba, ¿no? Escuchó como el primero, no le gustó y ya. Bueno, como tal vez 5. Tal vez, pero bueno, a ver.
porque en el episodio de... ¿Cuál fue? ¿Esoterismo? Ajá, en ese episodio lo mencioné con algo que... ¿Lo de las hadas? Ajá, y ya me dijo bien la cita. O sea, sí escuchó ese episodio. ¿Ya ves? No, ese episodio en particular. Ajá. Dijo que la cita que yo traté de decir que dijo Charles, dice que es de Hitchhiker's Guide to the Galaxy y ya me pasó la cita completa y correcta. A ver. No es suficiente ver que el jardín es hermoso por sí mismo sin creer que hay hadas en el fondo también. Pero básicamente como que expresa la misma idea, ¿no? Sí, me gustaba más lo que tú citas de Charles. Ajá. Me gusta más esa que la original. Sí, como o sea, que sí dicen comunica lo mismo. cosas similares, ¿no? De Sí. que el mundo es hermoso por sí mismo, no tienes que buscar magia en el mundo para hacerlo bonito. Ya es suficientemente mágico y sorpresivo y raro y caótico y no mames. Veo un video bajo el océano y ya es extremadamente precioso, ¿no? O sea... Sí. Y pues bueno, eso es todo. Bueno, ¿cómo te encuentran en redes sociales? Me encuentran como Aldo Maledictus. A mí me encuentran como Natash Will, W-E-A-L. Sigo con el fucking usuario que ya quiero cambiar y nomás no me decido. Dejen en los comentarios sugerencias de usuario para Natalia. Es que pondría la primera parte de mis apellidos, pero es Chaman. Entonces no quiero ser Natalia Chaman porque suena como esotérica. El Natash suena bien. ¿Sí te gusta? No, quiero Natalia o Nat. Pero busque el usuario solo Nat, no lo puedo usar. Sí, no, ya ningún usuario que te imagines. Ningún usuario cool Ajá. existe. Solo quiero ser Natalia o Nat sin tener que pensar en algo creativo. Solo quiero ser Nat o Natalia. The True, se me hace muy mamador, o sea, se me hace muy The True, The Official. Ya, mamona, tu nombre real y ya, güey. La nata del planeta. Qué cringe, güey. No. Ya, no, por eso me cuesta trabajo cambiarlo. Lo dejamos en el tablero, lo estaremos trabajando, lo estaremos pensando. Bueno, X. Encuentran el podcast como findelosttiempos.mx y pues listo. Please,